Les invito a que abran su Biblia un momento en 1 de Pedro, el capítulo número 5 y el verso número 6 y 7 vamos a leer. Yo quiero compartir con ustedes el tema cómo superar la ansiedad en medio de la adversidad. Que el Señor nos ayude a terminar el mensaje. ¿Cómo superar la ansiedad en medio de la adversidad? Cuando vemos toda la situación que se está debatiendo a la humanidad, es en realidad una de las situaciones más palpables y más verídica, es que la gente, aún dentro de la iglesia, está de una u otra manera afectada por un estado de ansiedad cada vez más intenso. Ahora, la Biblia siempre trae una respuesta. La palabra del Señor siempre trae una voz de esperanza. La palabra del Señor siempre nos anima en momentos de dificultades. Entonces, el texto que voy a leer como base a lo que vamos a desarrollar, recuerdo que el año pasado estuvimos hablando acerca del pánico, de la ansiedad, del temor, pero voy a enfocar otro aspecto diferente en esta noche. Y dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os ensalte cuando fuere tiempo. El verso central dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, cuando estamos hablando acerca de esto, el verso número 7 dice: echando, colocando, poniendo toda ansiedad sobre ¿quién? Sobre Él. ¿Se refiere a quién? A Jesucristo. Y quiero comenzar diciendo que es importante que invirtamos más tiempo, porque necesitamos pensar el plan que Dios tiene asignado para cada uno de nosotros, y no solamente el plan de Dios en estos momentos, sino el plan de Dios sobre nuestra vida como iglesia, como hijos, como hijas redimidos por la sangre del Señor, que el Señor tiene en un futuro. Entonces, este es un principio que tenemos que destacar. Invierte más tu valioso tiempo pensando en el plan de Dios para ti y su plan para el futuro. No podemos desperdiciar nuestro tiempo. Nuestro tiempo en estos momentos es sumamente valioso. La Biblia dice que debemos de redimir el tiempo porque los días que pasan son malos. Tenemos que redimir el tiempo, o sea, tenemos que saber cómo ministrar nuestro tiempo. Y la mejor manera de redimir y realmente aprovechar el tiempo es haciendo lo que Dios quiere que hagamos y estar conectados con su presencia y conociendo por medio de la revelación del Espíritu Santo el plan que Dios tiene asignado sobre nuestra vida. No podemos entonces desperdiciar nuestro tiempo inquietándonos por cosas que de cualquier modo no podemos ni controlar ni cambiar. ¿Sí? Algunas veces nos preocupamos desde mi mente o nos llenamos de ansiedad queriendo controlar o queriendo cambiar cosas que tú ni yo podemos cambiar. Porque escrito está y escrito está.
porque Dios lo ha designado y porque tenemos que ver el plan de Dios de todo ángulo y de toda perspectiva conforme a la revelación profética. Si, por ejemplo, nos acostumbramos regularmente a asimilar día tras día una dieta continua de noticias malas, desastrosas, evidentemente que hay algo nocivo en eso, y es que podemos desarrollar ansiedad por lo que vemos y por lo que escuchamos. Lamentablemente, los medios oficiales de comunicación son los que más tratan de alterar nuestro estado de ánimo y realmente produce un estado de ansiedad que cada vez es más progresivo. Entonces, no podemos en ningún momento permitir que el enemigo desarrolle en nosotros ansiedad por lo que vemos o por lo que oímos. Es verdad que como hijos e hijas de Dios y como iglesia estamos profundamente inquietados a orar y a buscar el rostro del Señor y sentimos carga. ¿Por qué? Porque cuando vemos la desolación que está sucediendo en aquellos lugares de los países de Europa del Este, nos da el dolor en lo profundo de nuestro corazón el saber que hay miles, millones de personas que no conocen al Señor y que en un momento dado pueden pasar a la eternidad sin haber tenido un encuentro con el dador de la vida para tener vida eterna con Él en los cielos. Y eso como iglesia nos lleva a un estado de intercesión aún más profunda y clamar, porque hay momentos que en situaciones como la que está viviendo estas regiones, hay personas que no tienen ni siquiera el ánimo, pero qué maravilloso cuando escuchábamos ayer que hay personas que hoy se están convirtiendo y que la gente por miles están volviendo a Dios. Entonces, muchas veces la mayoría de las noticias, de los reportajes noticiosos, enfocan sucesos negativos o todo lo que anda mal, evidentemente. Así que muchas veces podemos tener nosotros como hijos de Dios, podemos tener impresión de que todo está fuera de control. Señor, todo está fuera de control. Pero dice el Señor en su palabra a través de la revelación del apóstol Pablo, pongamos nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Es decir, cuando Él dice que yo ponga la ansiedad, aquello que me lleva a un estado de ansiedad, significa que yo no tengo por qué estar cargando con aquello que es nocivo para mi vida y mi relación con Dios. Así que es necesario entender esto, porque a pesar de que todo aparentemente está mal y descontrolado, una de las cosas que podemos entender por la luz y la revelación de la palabra es que realmente podemos entender que todo no está fuera de control. Porque cuando miramos las cosas como mira el vecino de al lado de tu casa o como mira la persona secular en su diario vivir, si miramos las cosas de esa forma, entonces vamos a ver igual que los demás. Todo está descontrolado y nadie puede controlar nada y nadie va a solucionar nada. Pero cuando lo miramos desde una sólida perspectiva escritural, bíblica y profética, al ver lo que está sucediendo de los eventos, podemos entender y podemos llegar a una clara, determinante conclusión en decir: todo está sucediendo según el plan de Dios. Le guste a la gente o no le guste, le agrade o no le agrade, sea difícil y sea muy difícil, pero todo está sucediendo según el plan de Dios. Aunque ciertamente los hombres perversos, degradados por la ambición, la codicia y por tantos pensamientos infernales y demoníacos, intentan de alguna manera establecer sus propias agendas, pero realmente que está por encima, dice el libro de los Salmos, que Dios se va a reír de las intenciones y planes de las naciones. Entonces, podemos observar algunas características importantes, claves, cuando enfocamos y vemos las cosas desde una perspectiva de acuerdo a la palabra y a la enseñanza y revelación de Dios. Número uno, lo primero que podemos entender para poder superar la ansiedad en medio de la adversidad es que tenemos como nunca que confiar en Dios, porque Dios tiene su poder y su poder es ilimitado.
No ha habido un momento en la historia de la iglesia que más necesitamos confiar en Dios como en estos tiempos. Lo primero que vamos a entender cómo superar la ansiedad en medio de la adversidad, de la tormenta y de los vientos contrarios, es que necesitamos entender que confiar en Dios es lo único que existe, porque Él tiene poder ilimitado para poder alcanzar victoria. Las calamidades no son una indicación de que Dios ha perdido el control. Lo que está sucediendo en el mundo no es una condición de que Dios ha perdido el control. En todo lo que Dios ha creado, aún mismo la tierra y sus habitantes, realmente debemos de entender que hoy existe algo interesante y debemos de conocer todo. No existe una competencia entre el bien y el mal. Lo que existe es una batalla espiritual. No es que Dios está compitiendo con el diablo o el diablo está compitiendo con Dios. No, eso no es así. No hay un espíritu de competición entre Dios y el diablo, entre el infierno y el cielo. No, hay una batalla declarada, una batalla infernal, una batalla, aleluya, que ha sido declarada, y sabemos que Jesucristo parte de toda esa gran batalla que estableció en la cruz del Calvario. Él dijo claramente que el enemigo fue derrotado. ¿Sí o no? Entonces necesitamos comprender que lo que sí necesitamos nosotros es confiar en Dios y saber que el Señor está de nuestro lado y que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, porque lo hemos predicado siempre acerca de eso, pero que no hay una competencia, quién gana y quién pierde. Sabemos quién va a perder y quién va a ganar. Sabemos de qué lado estamos nosotros, aleluya, cuál es nuestra esperanza y cuál es nuestra fortaleza. Por lo tanto, lo que tú y yo necesitamos entender es comprender a profundidad lo que es la batalla espiritual que estamos enfrentando. Y para eso necesitamos confiar plenamente en Dios. Porque no es con armas, no es con ejército, sino con mi espíritu, dice el Señor. Entonces las consecuencias son ciertas y avanzan según el programa determinado que Dios ha determinado por medio de su palabra profética. Por eso es necesario entender que la fe en el poder de Dios y una buena comprensión, la fe en el poder de Dios y una buena comprensión de la palabra o de su palabra puede ayudarnos a superar la preocupación o la ansiedad. Cuanto menos sabemos de la palabra, más ansiedad va a ser manifestado en la vida del ser humano. Cuanto más conocemos la palabra y sabemos realmente entender lo que Dios nos establece y nos promete, vamos a estar seguros. Esto no es algo que si yo quiero leo, si quiero estudio. No, dice Jesús, escudriñar las escrituras, porque en ellos vas a hallar la vida eterna. Entonces lo primero que digo es confiar ¿en quién? En Dios, en su poder ilimitado. Dios tiene poder sobre todo poder. Su autoridad es por encima de toda autoridad. Nada imposible para Él, todo está bajo el control de Él y no bajo el poder de las tinieblas. Lo segundo es, necesitamos para superar la ansiedad en medio de la adversidad, es creer en la palabra como nunca antes hemos creído. La Biblia está llena de acontecimientos proféticos y eventos que tienen que suceder, le guste a la gente o no, como he dicho hace un momento. El cumplimiento de las profecías testifican el poder glorioso de Dios y la validez de la autoridad que tiene las Sagradas Escrituras. O sea, aceptar la Biblia como una autoridad nos brinda confianza. Cuando yo leo esta palabra y escudriño, y puedo cada vez tener el anhelo y la disposición por meditar en esta palabra y creer a lo que esta palabra establece, porque la inspiración de Dios por medio de su palabra revelada, entonces eso nos brinda a nosotros confianza, sobre todo lo que tiene que ver con acontecimientos, sobre todo lo que tiene que ver con los acontecimientos que nunca han ocurrido en el planeta Tierra, pero van a ocurrir. Como hablaba ayer con un pastor, 300 profecías se cumplieron, los restos que va a ser con relación a su segunda venida también prácticamente están casi todas cumplidas.
Entonces, debemos entonces de creer en la palabra como nunca antes. ¿Estamos de acuerdo en eso? Lo tercero es, tú y yo somos llamados en estos tiempos a comprender el plan de Dios. No somos desconocedores. No podemos ser personas necias ni entrar en un estado de necedad. Somos llamados a conocer el plan de Dios, a comprender el plan de Dios. Tú tienes que obtener, y todos nosotros tenemos que obtener, como lo hemos repetido en esta casa, la perspectiva y la comprensión sobre lo que es el plan de Dios en estos tiempos proféticos y cómo se va desenvolviendo según la profecía bíblica y no según el planteamiento de los seres humanos. El quinto punto esencial que necesitamos recordar es que para superar la ansiedad en medio de la adversidad necesitamos conocer los principios esenciales de la profecía bíblica, porque la profecía bíblica es el Espíritu del Señor Jesucristo. Ahora, mi pregunta en esta noche es: ¿por qué Dios inspiró a tantos autores de la Biblia para que escribieran las profecías y la dejaran plasmada tanto Antiguo como Nuevo Testamento? Podría ser porque además de revelarnos la manera como Dios interviene en los asuntos del hombre, también nos explica por qué Él lo hace de la forma que lo está haciendo. Pero si no conocemos la perspectiva en la palabra profética, entonces ignoramos completamente qué es lo que Dios nos quiere explicar a través de su palabra. De hecho, la profecía revela muchos detalles de lo que es el propósito de Dios, que de otra manera no entraríamos o no comprenderíamos o no tendría significado. Por un lado, podemos ver que Dios, a través del orden profético, explica la actividad divina, que Dios siempre ha intervenido a favor del ser humano, y cómo el plan divino de Dios a favor del ser humano es el plan que Dios está llevando a cabo en estos días. Por allí escuchamos, puede suceder una tercera guerra. Por allí, devastación completamente. Bueno, va a explotar y todo va a quedar en la nada. Si nosotros conocemos la profecía y estudiamos la profecía, vamos a comprender que eso va a producir esas noticias que estamos escuchando. Es un estado de ansiedad en medio de tantas adversidades que vive el mundo, pero nosotros no podemos caer en ese derrotero y en ese engaño de Satanás, porque sabemos claramente que el Señor viene a establecer un reino de 1000 años de justicia y de paz. El mundo no puede desaparecer como tal. Por lo tanto, realmente hay cosas que necesitamos comprenderlas desde una perspectiva profética. Examinemos primero los principios y los temas proféticos, porque cuando lo observamos y lo entendemos y lo comprendemos, vamos a tener paz y tranquilidad y no vamos a entrar en ansiedad. Porque estos principios y entendimiento profético son claves que nos van a ayudar a despejar los enigmas de la profecía, y la vamos a entender porque tenemos hambre de entenderla. Por eso que necesitamos entender muchos aspectos de la profecía que de lo contrario parecen aislados, incomprensibles, pero cuando tú comienzas a sumergirte en la profundidad de la revelación profética, todo comienza a ser más claro para ti. El quinto punto es que la ansiedad es superada en medio de la adversidad, porque la persona que lo ha prometido y quien está de nuestro lado se llama Jesucristo. Gran parte de la profecía que Dios inspiró a través de su palabra revelada se relaciona con las dos venidas de Jesucristo. La profecía explica la necesidad tanto de su primera venida, por qué razón Jesús vino en su primera venida, manifestación, como también la profecía explica por qué es necesario la segunda venida en el plan divino para la humanidad. O sea, en primer lugar, en su primer advenimiento, Dios demostró que Jesucristo
era el verdadero Mesías, prometido en numerosas profecías del Antiguo Testamento. Y en numerosas ocasiones los apóstoles citaron profecías específicas que él ya había cumplido, el mismo Señor. Pero ellos también hablaron de las profecías claramente de su segunda venida, que iba a entrar en una aceleración de cumplimiento. Entonces, es muy natural que nosotros como iglesia nos preguntemos acerca de las profecías, qué tiene que ver con su segunda venida, lo que estamos hablando y lo que está pasando en el mundo, porque son predicciones que pueden afectar nuestra vida, incluso tal vez nuestro futuro inmediato. No solamente afectar nuestro presente, sino afectar nuestro futuro inmediato. Lo que sucede es que cuando tenemos una claridad profética muy clara, nuestro futuro inmediato es mucho más esperanzador y más glorioso y extraordinariamente divino, aleluya, que el tiempo presente que vivimos. ¿Sí o no? Entonces, la primera clave para entender la profecía bíblica es reconocer que casi toda la profecía se relaciona directamente con la intervención en los asuntos humanos de un personaje principal que se llama Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Rey, y que Él es el principio de la profecía. Aunque a Jesucristo no se le menciona específicamente, quizás en todos los pasajes proféticos, Él es la figura central de todas las profecías del Antiguo y Nuevo Testamento. Estaba viendo en un mensaje que voy a predicar, que estaba preparando, y voy a compartir de qué manera los antiguos hablaron de Jesús, ciertas profecías que se manifestaron y cómo eso se cumplió literalmente. De hecho, uno de los propósitos principales de la profecía es revelar el propósito, la intención y el plan porque el Padre envió a su Hijo amado. De hecho, uno de los principales motivos justamente es para preparar a su iglesia. Después de que Jesús resucitó de la muerte, dejó esto bien claro para sus discípulos. Después que Él resucitó para nunca más morir, dijo estas palabras: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesús resucitó, ya murió, ahora está resucitado en gloria para nunca más morir. Y entonces Él le dice a sus discípulos, que estuvo 40 días compartiendo con ellos después de haber resucitado, le dice claramente: estas son las palabras que os hablé. ¿Se acuerdan que yo les hablé acerca de eso? Está diciendo a sus propios discípulos que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces dice la Biblia, Lucas capítulo 24, versos 44 y 45, dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Cuando nosotros tenemos un deseo ardiente por conocer el movimiento profético según las Sagradas Escrituras, nuestro entendimiento se va a expandir y vamos a ser entendidos para no ser confundidos ni engañados, como muchos están siendo engañados y confundidos. Entonces, si no reconocemos lo central de la persona de Jesucristo en las profecías, si los discípulos no hubieran reconocido y los apóstoles luego que se convirtieron en apóstoles no hubieran reconocido, aleluya, las enseñanzas tan extraordinarias de la profecía, los discípulos hubieran quedado sin entender nada. La mayoría de las profecías que tienen que ver con el futuro tratan directamente con la misión y con la obra de Jesús y el establecimiento triunfal de Jesucristo, aleluya, sobre todas las cosas. Lo otro que nos ayuda a entender y a superar la ansiedad es entender y comprender y tener una mayor revelación
de que en el reino que estamos nosotros somos ciudadanos y nadie nos va a robar esa ciudadanía. Por lo tanto, entender que somos parte del reino de Dios es el tema central de la profecía. El tema central de la profecía son dos: Jesucristo como Rey eterno y el reino de Dios, el establecimiento de su manifestación para su gloria y honra. El enfoque profético de la misión de Jesucristo es el reino de Dios. Eso es lo que tenemos que entender y valorar cada uno de nosotros. Durante su ministerio, Jesús dijo lo siguiente. Si nosotros leemos Lucas capítulo 8, el verso número 1, dice: Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio ¿de qué? Del reino de Dios. Jesús iba por las ciudades, por las aldeas y por todo lugar anunciando ¿qué? El reino de Dios. ¿No es acaso nosotros que predicamos el reino de Dios? ¿Tú te das cuenta que si tú eres parte del reino de Dios, eres ciudadano de algo que nunca lo vas a perder? Porque después de la resurrección, cuando Él volvió claramente a hablar con sus discípulos y se presentó, dice el apóstol, que Él se presentó con pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Eso es lo que describe el libro de Hechos de los Apóstoles capítulo 1 verso 3. Se les apareció con pruebas evidentemente notorias que Él era. El reino de Dios es el tema central del mensaje de Cristo, y el reino de Dios tiene que ser el mensaje y la pasión de nuestra vida como iglesia. Es más, casi toda la profecía bíblica está relacionada de alguna o de otra manera con la instauración, el establecimiento del gobierno y de la autoridad de Cristo sobre todas las naciones en el reino literal que Él mismo establecerá sobre la faz de la tierra, tomando como capital Jerusalén. Esto es lo que la agenda del ocultismo, del satanismo, de tantos planes malignos infernales de la agenda para tal año y para tal año, no saben que el que va a reinar de verdad, aleluya, y se doblegará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, es el Señor. Por eso que el reino de Dios es el tema central de Cristo, el tema central. Es más, casi toda la profecía bíblica está relacionada de alguna manera con la instauración de ese reino glorioso. El profeta Daniel explicó, mira lo que el profeta Daniel dice en el capítulo 12 y el verso 44. Dice: el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Aleluya, alabo a Dios por eso. Porque hoy los imperios se levantan y caen, el reino se levanta y cae. Lo que pretenden las naciones y el mundo quieren levantarlo, pero todo va, aleluya, a fenecer y a perecer, porque solamente durará aproximadamente 7 años cuando todo comience en su cauce y clima máximo. El Dios del cielo dijo, Dios a través del profeta Daniel levantará un reino que no será jamás destruido y desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. En una de las parábolas que Jesús habló, muchas parábolas, se comparó Jesús como un hombre noble que se fue a un país lejano para recibir un reino y volver y recoger lo que eran parte de ese reino. En la visión de Daniel vio claramente cómo Jesús iba a recibir ese reino. Y dice claramente en el libro de Daniel 7:13, dice: miraba yo en visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Se refiere a Jesucristo mismo, que vino hasta el anciano de día y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno. Su dominio es dominio eterno. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido jamás. O sea,
Lo séptimo que nos ayuda a entender que podemos superar la ansiedad en medio de la tormenta y la adversidad es que aunque estamos en un tiempo de influencia nociva y totalmente diabólica, es necesario que otra de las claves de entender la profecía bíblica consiste en comprender el papel que desempeña el diablo y la influencia que ejerce en el ámbito humano. Es necesario conocer que Él es un enemigo declarado de la iglesia, de Dios y de todo lo que Dios ha establecido. Su dominio es cada vez más férreo, cada vez más deplorable, cada vez más destructivo. Por eso que dice Pablo escribiendo a la iglesia de Corintio en su segunda epístola, en el capítulo 4, verso 4, dice: el Dios de este siglo, quien ha cegado la mente de los que no creen, el Dios de este siglo, quien ha cegado la mente de los que no creen, no entienden este mensaje. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. No entienden porque el Dios de este siglo les cegó el entendimiento, les cegó la mente. O sea, si queremos entender la palabra, si queremos comprender la palabra profética, es necesario que tengamos en cuenta realmente que Satanás intenta influenciar no solamente al mundo secular, sino a muchos llamados creyentes en las naciones, en el mundo entero. Por eso que Pablo escribe de una forma tan determinante en Efesios capítulo 1 y el verso 21, porque la palabra de Dios es la propia respuesta, y dice: ahora Cristo está por encima de todo. Eso me hace a mí entrar en paz y en quietud, porque Él me promete en su palabra y me revela: ahora Cristo está por encima de todo. No por debajo, sino por encima. Él está por encima de todo. Sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa. No solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo. He dicho el segundo punto, que tenemos que creer a la palabra. Todo lo puesto bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia, y la iglesia es el cuerpo de Cristo en la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. O sea, nosotros como cristianos, si entendemos que Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, debemos de entender que hoy en día hay una situación preocupante en que hay gente conociendo a Cristo y quieren accionar individualmente, y no puede ser así. Si yo tengo que abrocharme los zapatos, yo tengo que usar todo mi cuerpo para agacharme y abrochar los zapatos, ¿sí o no? Es decir, el cuerpo conjunto tiene que trabajar. Iglesia amada, yo quiero que usted entienda eso. No podemos hacer nada en el propósito, en el plan divino de Dios para vencer la ansiedad. Si cada uno tratamos de aislarnos y separarnos y estar cada uno en su mundo aisladamente, eso es lo que Satanás quiere. Aquí la Biblia nos está diciendo que Él hizo a Cristo, Dios el Padre, como cabeza de todas las cosas para beneficio ¿de quién? De nosotros, la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de ¿quién? Es el cuerpo de Cristo. En la completa, en la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes donde está su presencia. O sea, ¿los cristianos tienen que luchar? ¿Tienen que batallar? Claro que sí. Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Contra eso tiene que luchar. Por eso que el apóstol Juan nos dice, mire este tremendo texto bíblico. El apóstol Juan nos dice que Satanás, sabemos que somos hijos de Dios. Él está distinguiendo una cosa: la diferencia entre los hijos de Dios y el plan
destructivo de las tinieblas. Dice claramente, sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿A ti te preocupa que el mundo entero esté bajo el maligno? No, porque primero Pablo dice, nosotros sabemos que somos hijos de Dios. Así que si el mundo entero está bajo el maligno, los hijos de Dios no están bajo él. Están bajo la supremacía y bajo el gobierno y la autoridad de Cristo mismo. Por eso que lo dice que Él es el que engaña al mundo entero. Recuerda que Él anda activamente, conforme el texto que hemos leído, como un rugiente, tratando y buscar a personas a quien debilitar. Y a Satanás y a los demonios le gusta ir detrás de los creyentes que son vulnerables en su fe, que son espiritualmente débiles o que están aislados de otros creyentes. Cuando tú te aíslas y te quedas solo, tú eres más vulnerable para ser atacado. Tú no puedes vivir, tú necesitas la interacción del cuerpo de Cristo. Necesitas la interacción de los hermanos y hermanas en la fe. Porque cuando tú estás caído y no tienes la fuerza, viene de un lado y viene el otro y te levanta y sigues adelante. O sea, no podemos estar aislados, porque nuestro Padre tiene un plan personal para cada uno de nosotros dentro del cuerpo. Es un plan paso a paso. Paso a paso te va a guiar a un glorioso y futuro maravilloso, aleluya, destino dentro de la familia espiritual que Él ha preparado. Necesitamos aprender más acerca del plan de Dios, como he dicho al principio. El consuelo para todos nosotros en medio de la ansiedad el consuelo es la palabra de Dios que nos nutre y nos fortifica, como he dicho hace un momento. La palabra de Dios tiene mucho consuelo frente a cualquier evento preocupante. Cuando tú no tienes esperanza, comienza a buscar todos los textos de esperanza que hay en la Biblia. Siempre hay una respuesta, hay una salida, hay una seguridad en lo que Dios te dice. El consuelo verdadero de Dios no es una feliz ignorancia, sino un claro conocimiento de la palabra de Dios y la revelación. En comprender su palabra. ¿Te acuerdas cuando Pablo escribe en 1 Tesalonicenses capítulo 4, el verso 18, y le dice, concluyendo el repaso que Pablo estaba dando acerca del tema que estaba hablando, y entonces dice de una forma especial, mencionando los futuros eventos de los tiempos finales que tú y yo estamos nosotros viviendo. Entonces miro que Pablo alienta a la iglesia. Alienta a la iglesia, te alienta a ti, me alienta a mí. Y dice, alentaos los unos a los otros con esta palabra. Aliéntense con esta palabra. En la nueva traducción viviente dice, así anímense unos a otros con estas palabras. El problema no es justamente estar viendo a mis hermanos y hermanas en la fe, sino tratar de ser instrumento de ánimo en medio de una sociedad y en medio de un estado de ansiedad progresivo que viven miles de creyentes en el mundo entero que se han debilitado. La misma fuerza que emana Dios a través de su Espíritu es para ti, es para cada uno de nosotros que estamos dependiendo de Dios. Iglesia, tienes que renovar los pensamientos de tu mente. Tú no puedes reconsiderar siempre en tu mente, en tu pensamiento, y dedicar la atención a todo lo que escuchas, a todo lo que ves. Tienes que escuchar más a Dios. No puede evitar en ningún momento los cambios y disturbios en la sociedad de nuestros días, en la cultura que te rodea diariamente, pero no necesitas quedarte viviendo allí. Escuchas, oras, clamas al Señor, pero no te absorbas durante todo el día viendo eso, porque el enemigo te va a llenar de ansiedad. Concentra tu atención sobre lo que Dios dice acerca de tu futuro, de tu eternidad. Concéntrate en lo que Dios tiene guardado para ti y para cada uno de nosotros que le amamos entrañablemente. No hay una mejor verdad de lo que estamos diciendo
cuando conectamos eso que estoy hablando con lo que escribe en el libro de Filipenses capítulo 4, verso 4 al 8, dice: estén siempre llenos de alegría en el Señor, estén siempre llenos de alegría en el Señor, estén siempre llenos de alegría en el Señor. En la traducción, en otra traducción dice: estén siempre gozosos, estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense, dice Pablo. Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. Recuerden que el Señor vuelve pronto. No se preocupen por nada. Es muy clara la palabra. Es desafiante, es determinante, pero Dios nos proyecta un nivel de esperanza, pero un nivel de confianza y de consuelo. Dice que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. No se preocupen por nada, pero oren por todo. Díganle lo que necesitan. Denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podamos entender. La paz de Dios cuidará tu corazón, su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar, decía Pablo a los filipenses: concéntrense en todo lo que es verdadero, en todo lo que es honorable, en todo lo que es justo, en todo lo que es puro, en todo lo que es bello, en todo lo que es admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Esto es muy contradictorio lo que está diciendo Pablo, porque cuando Pablo está escribiendo a los filipenses estos hermosos textos que son textos de desafíos, de esperanza, de fortaleza, cuando escribe todo eso: alégrense siempre, den gracias al Señor, estén siempre gozosos. Cuando Pablo está escribiendo esas escrituras tan reveladoras, tan inspiradas, Pablo estaba en la cárcel. Pablo, ¿sabe dónde estaba? Vuelvo a repetirlo: estaba en la cárcel. Parece extraño, ¿no?, que un hombre que se encuentra en la cárcel como el apóstol Pablo pudiera decirle a una iglesia que se alegre. Las palabras de Pablo nos enseñan una lección importante, iglesia, en esta noche. La actitud interior en nosotros tiene que reflejar que las circunstancias externas fuera de nosotros no nos puede afectar. Pastor, esto es difícil. Puedes superar la ansiedad escuchando esta palabra. ¿Sí o no? Y dice que Pablo estaba lleno de alegría porque sabía que sin importar lo que sucediera, Jesucristo estaba con él. Jesucristo estaba con él. Por eso que en esta carta Pablo instó a los filipenses: alégrense. Probablemente decía esa palabra porque sabía Pablo que los filipenses necesitaban alegrarse. Es muy fácil desalentarse frente a circunstancias desagradables. Es muy fácil tomar demasiado en serio los hechos sin importancia. Y si tú o yo mismo no estamos llenos de alegría, comencemos a pedirle a Dios que nos llene de alegría y de gozo, porque eso es una fortaleza extraordinaria. Quizás algunos no tienen alegría y gozo porque no están mirando la vida desde una perspectiva correcta, profética y conforme a la palabra y la revelación de Dios. La alegría más gloriosa, la alegría más suprema, la alegría más extraordinaria que viene a nuestra vida es porque Cristo vive en nosotros. Es porque Cristo vive en nosotros. Lo voy a decir tercera vez: porque Cristo vive en nosotros. No solamente que Cristo está con nosotros, que está cerca de nosotros, aleluya, sino que Jesucristo vive en nosotros. Y esto hace que nosotros confiemos en Él. Porque el que vive en nosotros va a llevar a cabo los propósitos que Él tiene con nosotros. ¿Estamos de acuerdo?
Piense por un momento el no tener que estar preocupado. Pastor, es difícil esto. No, piense por un momento en no estar preocupado. Porque esto para muchos parece imposible. Porque todos, de una u otra forma, tenemos preocupaciones en el trabajo, en el colegio, en el hogar. Pero dice que Pablo dice, tomen todas sus preocupaciones y oren a Dios por todas. La pregunta mía es, finalizando el mensaje ya, ¿quieres tú preocuparte menos? Entonces ora más. Vuelvo a repetirlo, ¿quieres preocuparte menos? Ora más. Cuando empiezas a sentir preocupación, es que Dios te está diciendo que vayas a orar. Porque la paz de Dios es diferente a la paz del mundo. Porque la paz de Dios no se encuentra en el pensamiento positivo, o en los buenos sentimientos, o en la ausencia de conflictos. Se encuentra en saber hablar con Dios. La paz viene el saber en la oración que Dios tiene el control. Ponte de pie. Es evidente que nuestra ciudadanía en el reino de Cristo está asegurada, nuestro destino está decidido y podemos tener la victoria sobre la ansiedad en medio de la adversidad. Permite que la paz de Dios proteja tu corazón y proteja mi corazón de toda ansiedad. Lo que dejes entrar en tu mente determina lo que sale luego en tus palabras y tus acciones. Pídele a Dios que te ayude en esta noche. Pídele a Dios que te ayude a enfocar tu mente en lo que es bueno, en lo que es puro. Invierte, simplemente estoy recordando lo que dije al principio, invierte más de tu valioso tiempo pensando en el plan de Dios para ti y su plan de Dios para el futuro. No desperdicies tu tiempo inquietándote por cosas que de cualquier manera no puedes controlar. Busca el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa. Y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán o sus propias preocupaciones. Los problemas del día hoy son suficientes por hoy. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Esto significa dar a Dios el primer lugar en tu vida, en tus decisiones. Saturar tus pensamientos con los deseos de Él y no tus deseos. Imitando su carácter para servirle y amarle. Obedecerle en todo momento y en todo tiempo. ¿Qué es lo más importante para tu vida en esta noche, iglesia? Las personas, los bienes materiales, ¿o es Dios y su presencia? Cierra tus ojos. Cierra tus ojos.
Cierra tus ojos y dile: Señor, satura mi mente de tu palabra. Porque quien viven preocupados son consumidos por el temor y les resulta difícil confiar en Dios. Permite que sus planes divinos sean la prioridad de tu vida. No dejes que tus preocupaciones acerca de mañana afecten tu relación con Dios en el presente hoy. No se sientan vencidos por la ansiedad o el temor. No deje que nada los aflija. No deje que nada los cargue con ansiedad. Siento su presencia. Y si hay una razón que cada día leo, estudio y oro al Señor, es porque anhelo con lo más profundo de mi espíritu, de mi alma, de mi ser interior. Lo que anhelo es comunicar lo que nace del trono de Dios mismo. Porque necesitamos oír la voz de su espíritu. Todo lo que la gente quiere oír. Sino lo que Dios nos quiere comunicar. Dile cuánto le amas. Dile lo que Él representa para ti, que Él significa para ti. Porque no estamos solos, ni abandonados, ni rechazados, ni despreciados, sino todo lo contrario. Ama su presencia. Decía el profeta: haz de mis ojos torrentes de agua. Haz de mis ojos fuentes de lágrima. Para entender y comprender cuánto me amas y lo que significas para mí, Señor. Porque todo en este mundo tiene su término. Pero qué maravilloso es amarte. Deja que su espíritu ministre en tu alma, en tu ser. Señor, queremos superar toda la ansiedad en medio de la adversidad, porque así tu palabra nos ha prometido. Echando toda la ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros.
Iremashera katorobo sheterebe ketarabasaya. Señor, me uno en el clamor de tus hijos e hijas, siervos y siervas de esta casa. Señor, tú nos vas a seguir hablando, porque lo único que conforta nuestro ser interior, nuestro espíritu y nuestro ser por completo, es que estemos en sintonía contigo, con lo que tú nos comunicas, con lo que tú nos hablas. Despierta el anhelo, el deseo en lo profundo del corazón de cada uno de tus hijos e hijas. Ayúdanos a valorar, Señor, que todo lo que emana de ti es lo que tiene valor sin límites. En el nombre de Jesús de Nazaret. Te doy gracias, Señor, te adoro, te glorifico, te engrandezco y te doy la gloria y la honra que te pertenece a ti, Señor. Prepáranos, Señor, el domingo para estar, Señor, en tu casa. Y Ramakatere Shorebe Ketaramaya Skia de Leve de Roboshoya Ramamamastia de Regens. Señor, te amamos. Gracias por ser la fortaleza. Gracias por, a través del Espíritu Santo, estar y habitar en nosotros y con nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a pensar en tu palabra y a confiar plenamente en ti, sin que nada ni nadie pueda confundir ni debilitar nuestra vida y nuestro nivel de fe en ti y en tu palabra gloriosa. Te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza, lo pedimos, lo suplicamos en el nombre poderoso, bendito y sublime de Jesucristo, nuestro Señor y Rey, a quien damos toda la gloria, a quien damos toda la honra, a quien damos toda alabanza. Hoy, siempre y para siempre, Señor, sana toda enfermedad y libera todo lo que está oprimido y cautivo, porque en ti somos más que vencedores. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, llévanos con bien, llévanos con paz, llénanos cada vez más y llévanos en la bendición y en la cubierta de tu Espíritu, Señor, y guarda nuestras vidas, la vida de nuestra familia y la vida de tus hijos e hijas, y la vida de tu pueblo y aún los lugares donde están pasando momentos difíciles, pero en momentos de dificultad. Señor, gracias por las miles de personas que están volviendo su rostro a ti. Es en el nombre de Jesús que te lo pido y te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Y amén. Dios les bendiga a todos.